Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hablamos de historia, testimonio, literatura, a propósito de la publicación este miércoles, Félix Jiménez Sánchez, a quien tenemos el gusto de tener acá en el estudio, va a presentar su libro A la caída de la tarde, vivencias y confesiones. Eso de confesiones es pesadito. Eso significa que hay cosas ahí interesantes que decir. Y está con nosotros también Francisco Javier Bautista Lara, escritor también, que ha acompañado de una u otra forma esta experiencia de Félix Jiménez, porque Francisco Javier está promoviendo con mucho ímpetu, con mucha fuerza, leer, regala libros en las paradas de los buses, en las calles, a quien se encuentra, deja libros puestos en las banquetas, en los asientos, para que alguien los encuentre y pueda leer. Él anda promoviendo la lectura y anda promoviendo escribir. Bien, pues, a quien puede escribir. Y supongo, ya voy a preguntar si ese es el caso de Félix. Muchas gracias por estar con nosotros para hablar de estas vivencias y vamos a ver qué confesiones sacamos en esta platicada. Muchísimas gracias. ¿Quién es Félix Jiménez? Empecemos por aquí. Bueno, buenos días, Néstor, Francisco. Me van a disculpar, pero ando con un problema fónico y también con un problema de muelas y todo eso me hace ser una voz un poco, que no es la mía, un poco. ¿Quién es Félix? Yo digo que soy un pobre diablo. A veces digo así, pobre diablo. No soy una personalidad, no soy un escritor. Nací en España, en un pueblecito de la provincia de Ávila, me llamaba Martínez, y allí, en el libro yo describo mis primeros años de allá en ese pueblecito y cómo es que voy acercándome a la idea de entrar en el seminario, muy influenciado por mi madre, y también por el cura que hay y una maestra que está allá. Yo decido, a los 11 años creo que tendría, decido venir al seminario, ir al seminario. Y mi madre muy alegre, mi familia no tanto, porque allí la mano de obra es importante sobre todo. Pero bueno, voy al seminario, estudio en el bachillerato, que allí se llamaba, en un pueblo bellísimo que se llama Arena de San Pedro, por las sierras de Gredos, bellísimo. Siempre en Ávila. Siempre en Ávila. Allí estoy 4 años de bachillerato, tengo mis acercamientos muy agradables de latín, por ejemplo. Logramos dominar el latín. Y el latín clásico, lo cual no es algo de griego hasta hebreo, pues. Pero bueno, allí en el seminario de adolescentes hay muchas luces y sombras. Todavía en ese tiempo no se había acuñado la palabra bullying, pero había mucho bullying allá, sobre todo para los muchachos pobres que veníamos de los pueblos, ¿no? A mí me hicieron bullying, ¿no? Primero era pequeño de estatura y eso, ¿no? Pero como además, es decir, todos en ese bachillerato estaban preparándose para el seminario. Seminaristas, okay, sí. Todos eran seminaristas. Sí. Es decir, en principio, por el hecho de querer ser sacerdote, no habría razones para un bullying. Porque decir, no? es que este va a ser sacerdote, entonces, como yo no voy a ser sacerdote, lo voy a molestar a ¿no? No, todos éramos todos seminaristas, estábamos todos en ese barco. Sí. Pero a los pobres, a los más que venían de los pueblos y todo eso, pues de vez en cuando a mí me hicieron bullying, lo reconozco, ¿no?
pero como era un buen estudiante y sobre todo muy buen portero de fútbol, aunque chiquito, eso me hizo un poco quitar esa imagen, ¿no? Ya. Luego paso al Seminario Mayor de Ávila, Ávila también dentro de allá, cerca de Madrid, la ciudad mejor amurallada del mundo, Ávila. Estudio filosofía, 3 años, 4 años de teología. Después decido venir aquí a lo que llamamos entonces misiones. ¿Y ya ordenado sacerdote? No, todavía no. Entonces paso un año más, porque no tenía la edad, en un colegio seminario de Madrid. Allí estuve, allí sí ya fue cambiando esos estudios y ese año mi mentalidad política un poco. Acordémonos que yo fui formado en la España franquista. Claro, sí. En la España Sí, y estamos hablando que usted, está estudiando el seminario en los años 50, finales de los años 50, inicios de los años 60, sí. Si acaso. Sí, me agarra el Concilio Vaticano, el año 62-65, estudiando teología. Pero, como decimos en el argot futbolista, en esto beisbolero, esto abanicó, abanicó de largo, pues. No hubo ninguna trascendencia. Diría muy popularmente, no le pararon bola. Sí, así es. Sí, bueno, Félix, yo quisiera señalar 2 asuntos importantes para entender quién es Félix y por qué Félix ha publicado estas memorias tan extraordinarias que ojalá todos podamos leer. En primer lugar, hay que entender que Félix se forma en su educación primaria, secundaria, en su seminario, en una época franquista. Franquista, es decir, bajo un régimen muy conservador. Claro. Y en segundo lugar, su formación educativa y religiosa es previa al Concilio Vaticano II. Es decir, una posición de una iglesia tradicional, conservadora también, con una serie de criterios excluyentes. Los temas, digamos, que hoy que la iglesia asume, por ejemplo, como la libertad religiosa, estaban proscritos en ese momento. La Iglesia Católica consideraba antes del Concilio Vaticano II que había que respetar la libertad religiosa siempre y cuando ésta se apegara a la verdad. Y dado que la verdad la tenía la Iglesia Católica, solamente aquella verdad que estaba próxima a esa congregación, a esa fe, era libre. A esa práctica. Entonces, sí. Es decir, esa es la formación de Félix. Pero la gran pregunta que yo me hago y que te la diría en voz alta, Félix, ¿qué hizo que Félix fuera distinto a pesar de esas 2 bases de formación tan conservadora y tan tradicional? Pero es que todavía yo le preguntaría antes, ¿por qué venir en misión a América? Porque habían misiones a Asia, habían misiones a África. O simplemente quedarse en España. O quedarse, sí, pues ir a... España tiene bastante territorio para dónde ir. Bueno, yo siempre he sido un poquito aventurero, siempre. Entonces, quedarme en España no era atractivo para mí. En ese tiempo del concordato de Franco con la Iglesia, donde se decía que se podía llegar al cielo con una escalera grandísima, un peldaño, un guardia y otro peldaño, un cura. Y es cierto, sí. Yo no me atraía a eso, quedarme en España. Entonces ya hacemos un equipito que le llamamos de misiones, de ir a misiones, pero todavía con un aspecto muy romántico de las misiones. Claro, la África. Incluso el primer destino donde yo estuve a punto de ir fue a Perú, allí donde estaba el Sendero Luminoso, pero en el libro cuento por qué cambio Perú por Managua y por la parroquia San Pablo, que es donde yo he vivido como sacerdote
Eso está en el libro. Desde que vino ha estado en San Pablo. Yo vine en el 68. Ajá. ¿Y desde entonces ha estado en San Pablo? No, me cansé de vestirme por la cabeza, como dice Antonio Machado, en el 83. Me casé en el 83. Narro también todo ese proceso, porque es un proceso todo. Ahí desempeño en el 83 ya metido en la revolución, fui uno de los primeros curas, todavía siendo curas, tuve vida orgánica en el Frente Sandinista y bueno, pero en el 83 ya decido por una serie de cosas que también narro, por eso dice vivencias y confesiones. Sí, y bueno, deja el hábito, no los hábitos, sino el hábito, porque supongo que mantiene los hábitos, porque esos al final de cuentas se adquieren y se mantienen durante prácticamente toda una vida, pero deja el hábito sacerdotal y hace vida marital. Sí, quiero poner Cambia de esposa. Néstor. De alguna manera. Sí, Néstor, es cierto. aquí hay un momento histórico, Félix, que es importante recordar. Y viendo un poco la foto que tenés aquí en este escenario, en el set, esa foto es una de las torres de la Catedral de Managua. Sí, la Catedral Santiago de Managua. Que precisamente está en la parte detrás de Félix. Una imagen antes de 1972, y esta tiene que ver mucho porque él viene en el 68. 68. Sí. ¿Ah? Y en el año 70, 2 años más tarde, en esa catedral le cambian las cosas. Y le cambia la vida. Mucho. Sí. ¿Y qué pasó ahí, Félix? Bueno, una mañana del 20 de septiembre, los noticieros nos despiertan. Última hora. El noticiero extra de don Manuel Espinosa. Todos los noticieros. Y yo me voy inquieto, siempre joven inquieto, me voy con un grupo de jóvenes con los cuales trabajaba en los grupos juveniles, me voy a la catedral a ver qué sucede. Y allí estoy impresionante cuando llegamos, una multitud de gente, 2 cordones de guardias ahí acordonando la catedral. Y arriba los estudiantes, las campanas. Entonces, en un momento determinado, yo creo escuchar una voz de mujer conocida que me llama, Félix, Félix. Creo escuchar. No sé qué me sucedió. Dice que los científicos dicen que en nuestra vida las decisiones son tomadas por algoritmos, donde el cerebro, sin pensarlo mucho, se decide por una serie de alternativas. Entonces, en ese momento se abre camino entre la gente y Monseñor Obando y Bravo. Y yo no sé por qué me le pego detrás de él a Monseñor. Usted anda con ¿Sí? clériga Sí. y etc. Ese día, por casualidad, a mí no me gustaba andar de negro, pero ese día iban como un cura, ¿verdad? Como mi camisa negra. Anda de uniforme. Sí, ando de uniforme. Bueno, me le pego a Monseñor Obando. La guardia me deja pasar porque piensa que soy del grupo de la comisión. Del grupo de él, un sacerdote. Y solamente cuando ya él toca la puerta de la catedral, se da cuenta que yo estoy atrás de él. Y me dice, como era él tan autoritario, ¿y qué haces aquí? No sé qué le contesté, pero algo parecido. Bueno, vengo como usted, no vengo a quedarme, vengo a solidarizarme con los estudiantes. En ese momento abren la puerta de la catedral, él se va a la derecha, donde estaba la comisión negociadora, y yo me voy a la izquierda, donde estaba para subir a las torres, ¿no?
Entonces, para no cansarte del cuento, allá pregunto a la gente que conocía, Flor de María Monterrey, etcétera, al padre Fernando Cardenal, a otros, que quién me había llamado desde allí. Nadie te ha llamado de aquí, nadie te ha llamado. Entonces yo así me metí, ¿verdad?, en este problema que más por sentimiento que por ideología. Yo en ese momento, es cierto, tenía ya algunas ideas progresistas por haber estado 2 años en esta parroquia famosa de San Pablo Apóstol, pero no eran tantas para tomar esas decisiones, como era esa de acompañar. Y ahí me metí, bueno, me asignaron hicieron comisiones, a mí me asignaron con otros 2 estudiantes a ir a Granada, a la Catedral de Granada, a decir que habíamos ganado la huelga, que la huelga finalizaba. Y alguien me manda una foto, yo no sé quién me la tomó. Nada, la foto aparece un día en mi casa, que es la que aparece en ese libro. Ya me imagino quién, ¿verdad? 1970, septiembre de 1970, un grupo de estudiantes, como dice Félix, se toma la Catedral Santiago de Managua, ¿no? Y él, por curiosidad, más que sentimiento, por curiosidad para ver... No, curiosidad no, sentimiento, emotividad. No, curiosidad no, porque ¿qué va a tener yo de curiosidad en ese momento? Pero fíjate bien, Ortega Gasset dice, yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, Félix nace en una circunstancia, vive en una circunstancia, de repente en un momento de su vida decide venirse a Nicaragua, llega a Nicaragua y se ubica en San Pablo Apóstol en un entorno social y político activo con el padre de la Jara, José de la Jara, que era el párroco en ese entonces, y comienza a tener contacto con una realidad social, política y económica nicaragüense, con las características de esa época, 1968. Y ese muchacho de 26, 27 años, 25 años, comienza a tener esa experiencia, en su primera experiencia como sacerdote. Y después ocurre lo de la catedral en el 70, y se mueve, precisamente por esas razones emotivas de esas circunstancias que lo van llevando y que él va asumiendo a partir de entonces. Y hay otros 2 elementos, Félix, que quisiera enfatizar. Félix dijo al principio, no soy escritor. En realidad, yo podría afirmar que Félix ya es un escritor. Este es el 5º libro que publica. Son 5 textos que ha trabajado él de manera sistemática, principalmente sobre las comunidades de base, eclesiales de base, pero también algo sobre las marimbas y ahora esta memoria, que desde mi opinión es un acto de valentía, porque él se muestra tal y como es, y esos pensamientos, esas emociones, esas decisiones de su vida las plasma en un libro que pone a la vista pública. Es un acto de valentía, le decía a Félix. Pero hay otra cosa que también quisiera enfatizar. Él decía, soy un pobre diablo. Y yo le agrego lo que también Raúl Obregón, nuestro amigo, decía en sus memorias, Hechos Vitales, soy un pobre diablo del que Jesús se ha compadecido. Es decir, ese pobre diablo del que Jesús se ha compadecido y que ha redescubierto la fe en un proceso complejo de la vida. Porque Félix, y ahí Félix te quisiera preguntar yo, ¿cómo evolucionó tu fe? O lo que crees en ese proceso de esas circunstancias socioeconómicas y políticas en las que fuiste viviendo, porque creíste en un Dios y en una fe que te enseñaron en tu adolescencia y en tu formación de seminario, y de repente las realidades te fueron llevando a una fe quizás distinta, como es el camino de todos nosotros. Y un poco esa experiencia, Félix, ¿cómo la contarías vos? Porque como decía, la memoria no es como las cosas ocurrieron, sino como uno las recuerda para contarlas, decía Gabriel García Márquez. Fíjate una cosa, Francisco Javier, y tal vez voy a decir una barbaridad. La fe no cambia, porque la fe es una. Cambia la visión sobre
el ejercicio de esa fe. Claro, Me parece que es ese asunto, Sí. más que otra cosa. Entonces, hacemos la pausa para que nos cuente cómo fue esa transformación, por qué esa transformación, de dónde para dónde fue con esta transformación. Conversamos acerca de A la caída de la tarde, vivencia y confesiones de Félix Jiménez Sánchez. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Decimos que este miércoles va a estar presentando su libro Félix Jiménez Sánchez, A la caída de la tarde, vivencias y confesiones, justamente sobre un poco de este contenido, de estas vivencias, de estas confesiones. Estamos conversando con él y también con Francisco Javier Bautista Lara, escritor también, promotor de escritura y lectura. Decíamos que hay, decir, 1970 se convierte como en un momento cumbre, un giro inesperado de la vida, porque ha empezado un proceso de transformaciones que a lo mejor no le ha llegado, no lo ha tocado, no le ha hecho clic todavía desde el 68 cuando llega a Nicaragua, al 70, que es cuando se produce la toma de la catedral. Pero en esa toma de la catedral, ahí las vivencias de la toma de la catedral le hacen cambiar la visión de lo que del apostolado, del papel que como sacerdote ha estado jugando. Así serían las cosas. ¿Por qué? Yo diría sí y no. Diría sí y no. Voy a tratar de ser un poquito, poder sintetizar todo ese proceso, porque este libro habla de 3 procesos. Uno de ellos es eso, mi evolución religiosa. Yo, en todos mis años antes de venir a Nicaragua, he sido formado de forma tradicional con una visión que nos enseñaba el catecismo, Dios en el cielo, todopoderoso, premiador de buenos y castigador de malos, una visión del miedo que es algo muy negativo, ¿verdad? Poco a poco me hace cambiar. En el 62, 65 viene el Vaticano, pero como dije, no abanicamos, pues. Y ya comienzo a aproximarme a los cambios que exige el mundo y el acompañamiento de los cristianos o de la Iglesia a esos cambios en el año que paso en Madrid, con muy buenos profesores. Ya me comienzan a hablar de Nicaragua. En esos 2 años, 68 al 70, yo ya estoy en la parroquia de San Pablo Apóstol. Y esa parroquia fue y sigue siendo, no diría yo, es revolucionaria, pero una revolución profunda. Entonces, ahí ya comenzamos nosotros, en el 66, 67, 68. En el 68 ya sucede en Medellín, las conclusiones de Medellín, pero en ese momento nosotros todavía no nos percatamos, no intuimos la importancia que podría tener Medellín. Eso fue después, en el 69, además tarde. Pero bueno, ya en el 62 han pasado cosas que ya en mí me han ido decantando por una visión pastoral, sacerdotal, de cómo debe ser, ya más animada por Medellín y por la experiencia de la comunidad y sobre todo por la realidad de Nicaragua. Esa realidad de pobreza de Nicaragua. Mucho. Entonces ya en el 70 que suceden estas cosas, no digo soy un novato, pues, pero en aspectos ya de religiosos, ¿no? Ya ha habido ciertos cambios y algunas veces
algo profundos. Más que nada es en el aspecto político, donde yo ahí sí me decanto y luego las conclusiones que tuve en mi vida posterior, ya como miembro militante del Frente Sandinista. Pero después, ya las comunidades, la realidad de Nicaragua, la realidad de Latinoamérica, nos hace ir cambiando de visión de lo que debe ser el compromiso de la Iglesia en estos procesos, en estos continentes que están en proceso de cambio, como toda la época de finales del 68 en América Latina. Ya esa época ya se habla de teología de la liberación. Un poco. Empieza a sonar Sí, pero todavía nosotros en la parroquia no teníamos esa idea. Pero ya en la práctica las comunidades estaban haciendo teología de la liberación. Es que me parece que hay un fenómeno interesante en Nicaragua, independientemente de la teología de la liberación, justamente esa práctica sacerdotal con parroquias como San Pablo, por ejemplo, en donde hay gente comprometida con la parroquia, pero también comprometida con causas sociales y políticas, como era la causa antisomocista en aquel momento. Tal vez, posiblemente, no necesariamente la causa sandinista, que hacia el 70 todavía está con la voz muy baja, ¿no? Es decir, está calladito, ¿no? Así es. Y sucede en Nicaragua, creo yo, sucede en Nicaragua que empieza a trabajarse la iglesia comunitaria. Es decir, aunque la iglesia es comunitaria, hay una práctica realmente comunitaria de la iglesia. Y pienso, es decir, se me viene a la cabeza la imagen aquella que hay en uno de los documentales acerca de la guerrilla, la partición del pan, compartido entre todos, el compartir a sí mismo la palabra, no solamente el sacerdote con su homilía, sino el eco que produce la liturgia en cada uno de los participantes de la congregación, ¿no? Me parece que hay algo de eso que creo yo que es muy propio de Nicaragua. Sí. Bueno, tenemos que ubicarnos que el Concilio Vaticano lo que enfatiza es el concepto de la Iglesia pueblo de Dios, donde todos somos sacerdotes, no solamente la jerarquía, todos somos. Eso ya es un cambio revolucionario. Viene el 68 en Medellín y actualiza un poco eso que el concilio ya había medio bosquejado en los documentos, y ahí ya sí se comienza a hablar de que la Iglesia y los cristianos debemos estar inmersos en los procesos de cambio que se están dando en América Latina. Eso nos impacta mucho a nosotros y a la parroquia. Y ya comenzó la parroquia a tener sin saber todavía mucho de teología de las liberaciones, una participación, digamos, revolucionaria para ese tiempo. Toma de salidas de protesta masivas allá, de tal manera que no es que nosotros buscamos al Frente Sandinista en ese momento, es el Frente Sandinista el que se entera que en la parroquia de San Pablo Apóstol están sucediendo cosas muy extrañas. Subida de los buses, eran manifestaciones, eran multitudinarias, todo dentro de la parroquia. Eso le va a uno cambiando. Fíjate que yo creo que hay un factor clave en la experiencia de Félix de esa etapa de fines del 60, principios del 70,
y es la vivencia comunitaria, la experiencia comunitaria que plantea la vuelta de la iglesia a sus orígenes más primitivos. Sí, Es decir, esa iglesia que se sale de la ostentación y de la cúpula y de la jerarquía tradicional, y que refrescada con los aires del Concilio Vaticano II y fortalecida por la actualidad latinoamericana de Medellín, se manifiesta en una comunidad concreta que se llama San Pablo Apóstol. Y entonces la gente comienza a vivir su experiencia de fe y su experiencia cristiana desde una vivencia de compartir y de transformar y de creer, pero de creer y de compartir desde la horizontalidad y no desde la jerarquía tradicional que se ha cultivado. Yo diría que Félix tiene la fortuna de estar en esa circunstancia y de ser parte de esa circunstancia. Y el gran aporte del libro que Félix nos presenta en su memoria es no solamente haberse beneficiado en su propia transformación personal, sino haber sido artífice de ese proceso religioso, social y político en esa etapa histórica de la que estuvo involucrado. Entonces, y yo creo que Félix es consecuencia de ese proceso, pero no una consecuencia pasiva, es una consecuencia activa, es decir, él es parte de ese proceso, no solamente el simple receptor de ese proceso, sino que él contribuye desde su experiencia transformadora y desde su intimidad de fe y de sus crisis y de sus contradicciones en la búsqueda de ese nuevo mensaje, un mensaje antiguo, diría yo, es decir, un mensaje de hace 2000 años, pero que había sido opacado por las circunstancias del poder, de la jerarquía, de los rituales, de los dogmas, que había llenado, como diríamos, mucha hoja y poco nacatamal. Es decir, entonces había que sacar las hojas, había que despejar y ir a la esencia del planteamiento. Creo que es una experiencia extraordinaria que vale la pena rescatar. Y en realidad los libros anteriores que Félix escribe, las comunidades eclesiales de base, ponen en evidencia esa práctica. Y ahora Félix pone en evidencia esa práctica en su vida. Sí, es que este tema a mí me llama la atención. No he leído los libros anteriores, pero sí alguna idea tengo de las comunidades eclesiales de base. ¿Empiezan en San Pablo? Sí. ¿Es ahí el origen de las comunidades? Bueno, el nombre de comunidad no es, creo que lo acuña ya en una reunión en Haití, creo. Pero nosotros en ese momento nos llamábamos comunidades cristianas. Pero ya llegó un momento, ya en los 80, que sí, comenzamos por muchas razones, ya comenzamos a hablar de comunidades eclesiales de base. Pero quisiera un poco continuar el hilo. Un segundito antes de continuar el hilo. Es que yo estuve en Estudiantes Cristianos por la Revolución en los 80, que era una forma de comunidad eclesial, lo único que no era la comunidad residencial, que es el caso de las comunidades eclesiales, sino más bien ocupacional, porque era donde estábamos estudiando, que estábamos congregados, y acompañados por sacerdotes, 2 sacerdotes que nos acompañaban a los estudiantes, y todos estábamos involucrados hasta la coronilla con la revolución, evidentemente, pues, es decir, jornadas de salud, jornadas de vacunación, alfabetización, batallones de reserva, etcétera, ¿no? Hagamos pausa para que retomemos el hilo de esta historia, de esta vivencia y confesiones de Félix Jiménez Sánchez en su libro A la caída de la tarde, que ya vamos a ver por qué es A la caída de la tarde. Regresamos en breve. En esta edición estamos sumando vigor. Seguimos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Nos dice producción que ya nos queda poco tiempo, así que vamos a tener que apurarnos. Y antes que
que se nos acabe el tiempo solamente y tal vez rápidamente, ¿por qué a la caída de la tarde? Ya estamos claros que aquí hay vivencias y hay confesiones en este libro, pero ¿por qué a la caída de la tarde? ¿Por edad? Yo tengo 80 años, ya es un poco... Tomé prestado la frase a la caída de la tarde de un escritor místico paisano mío, San Juan de la Cruz, que dice él: a la caída de la tarde os examinarán del amor, no de otra cosa, ¿no? ¿Qué hiciste por demás? Fantástico, San Juan de la Cruz, allá en Ávila, el siglo XVI. Como aquella frase de San Agustín, Sí. ama y haz lo que quieras. Nada más que San Agustín tenía una de cal y otra de arena. Claro. Bueno, entonces tomé prestado eso a la caída de la tarde porque me pareció que era adecuado. Yo no había pensado, yo creí que iba a comenzar desde hace años. Yo iba escribiendo en mi computadora, me gusta escribir a mano, en computadora, como sea, me gusta, igual que me gusta leer, gracias un poco a Francisco. Bueno, no. No, en realidad esos son los hábitos que quedaron. El seminario Leer nos y dejó escribir. ese hábito, esa constancia en cualquier cosa. En cualquier cosa, hay que ser constante en la vida. Disciplinado. Disciplinado. Bueno, pero caída tarde, ya no, como decía, no tenía pensado publicar un libro de estos. Una vez mi esposa me dice: Elisa, ¿y por qué no publicas tus memorias? Algo así. Y yo le digo, en una sobremesa: ¿y por qué si yo soy un hombre común y corriente? Yo no soy ni escritor, no soy un personaje político, no soy nada. Además todavía me siento joven en ese momento. Y nunca, ahí quedó. Pero yo seguía escribiendo. Y prácticamente, y ya un día, cuando me sucede algo, que yo lo narro al final en el epílogo, que estuve a punto de morir. Nunca me he visto tan cercano a la muerte, sino me estoy atravesando un cauce lleno allá por el Valle del Hotel, que vienen todas correntadas de la montaña de Managua. Y yo decido imprudentemente meterme en el río, en la correntada. Pensaba que iba a pasar. Pero ¿qué va? En un momento determinado me quedo varado allá. Ni para atrás ni para adelante. Y la gente gritándome: no pase, salga de ahí que se va a ahogar. Pero no sé, ahí me quedé. Entonces unos muchachos que estaban allá viendo, los curiosos, ¿no? Me dicen: lo sacamos por 300 córdobas. Bueno, algo les dije. Al oír mi voz, comienzan a decir: es un gringo, te sacamos por $200. Entonces un señor que estaba detrás en una camioneta, los muchachos me amarraron un mecate, se rompió la primera vez, pero el hombre, un solidario, me sacó. O sea, hacía 5 minutos alguien se había metido en esa correntada, un vehículo más pesado que el mío, él un hombre joven, y terminó en el lago ahogado. 5 minutos o menos que yo. O sea, si yo puedo avanzar un poquito más, hasta ahí llegué. Entonces, pues no di mucha importancia al principio, pero llegué a casa y comencé a reflexionar. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Estuve a punto. Y decidí, bueno, tengo que terminar el libro antes de que me pase algo parecido. Sí. Y ahí decidí ya terminar el libro y publicarle. Ok, pero no fue solamente este libro, es decir, ya este es el quinto, ya hay otra. Esto fue aparte, estas son las vivencias. Sí, esto fue fue en mayo del año pasado. Hay una diferencia de fondo. Mira, escribir sobre otros es fácil.
Sí. Escribir sobre uno, que es lo que él escribe ahí, no es tan fácil, porque es un proceso personal donde él está dispuesto a contar sus verdades y a ponerse en evidencia de todo. Entonces, y aquí hay 3 cosas que él dice desde el principio, que quiere hablar de 3 cosas, de 3 procesos. 3 procesos, El proceso y nos estamos quedando político, en el primero, sí. el proceso religioso y el proceso del amor. Y yo le quería preguntar sobre el tercero. ¿Qué significa el proceso del amor para Félix? Bueno, muy complejo y muy doloroso también esas decisiones. Como decías, todos somos hijos de un contexto y unas circunstancias. Estamos en los años, acá ya en los años 80, la revolución. Yo antes había estudiado sociología, me había acercado al marxismo y todos los que estuvimos metidos ahí en la revolución, nos dimos cuenta que eso fue una vorágine de cambio de prioridad, de un montón de cosas. Y para no cansar el cuento, yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo ya no tiene sabor para mí. Estoy siendo un mal actor, porque lo que estoy haciendo como sacerdote ya no me sale de dentro. Tanto desde el punto de vista ideológico, ahora sí ideológico, como también yo ya entonces llevaba de noviazgo, digamos, en relación sentimental muy bonita, varios años con la que es mi esposa ahora, ¿verdad? Entonces, ambas cosas se juntan. Si me preguntaras qué fue primero, qué fue segundo, no sabría decirte. Posiblemente las dos cosas juntas. Y ahí decido tomar la decisión de atender la vocación. Porque esta es una vocación. También, sí. Pero lo bonito, por lo menos en mí, lo que a mí me enorgullece es que yo soy valiente para confesar, para irle a decir a Monseñor Obando, he tomado esta decisión, ¿verdad? Y también se lo comunico a las comunidades, así, claro y pelado. El día que me reúno con el Consejo Parroquial y otros líderes en el crucero, les comunico en una especie de retiro que he tomado la decisión de casarme. Y entonces le dije, como comprenderán, ya no puedo estar aquí, me voy a ir a mi casa, pero siempre les voy a acompañar. Entonces, la mayoría me aplaude, pero yo vi en esos aplausos no mucho entusiasmo. ¿Para qué? Otros no me aplauden. Pero ya mi decisión estaba tomada. A Monseñor Obando también fue muy amplio conmigo, muy amplio conmigo. De hecho, ahí yo lo describo en el libro, que no fue esta la única. Hubieron varios momentos de experiencias sentimentales. Incluso fui llamado por el propio Obando antes. Yo nunca lo negué. Sí, es cierto. Y en una de ellas, perdonan los televidentes, en una de ellas me dice Monseñor, siempre conmigo fue, ideológicamente no coincidíamos para nada, éramos adversarios ideológicamente, pero conmigo fue como un buen hermano, un buen padre, la parte ya personal. Y me dice, Félix, si usted quiere, yo puedo hablar con la persona, la otra persona, la joven, y con usted, o contigo, pues. Yo dije, déjame, lo voy a pensar. Entonces, cuando voy a la casa, se lo cuento yo a mi compañero Mariano, que está conmigo. Mira, me ha llamado Monseñor y me ha dicho que si yo quiero, pues que vaya con fulana de tal, la muchacha, porque nos va a aconsejar. Y me dice el pícaro de Mariano, dice, no vayas, que te la quita.
era el tiempo en que nadie se salvaba de esas cosas. Sí, Ni tampoco Monseñor. sí. Ni tampoco Monseñor. Todo el mundo era voz populi de lo que supuestamente él estaba haciendo. Yo no me lo creí, ¿para qué? Porque hay tantas cosas. Pero así fue la cosa, ¿no? Ahora quiero leer un párrafo del libro, de la presentación del libro de Félix, donde están las preguntas que él trata de responder en este libro. Y dice: a veces me pregunto, ¿qué hubiera sido de mi vida si no hubiera venido a Nicaragua y si no hubiera conocido su revolución popular sandinista? Y se vuelve a preguntar, ¿qué hubiera sucedido de no haber sido sacerdote durante 15 años en una parroquia tan especial, con sus luces y sombras como la de San Pablo Apóstol? Y vuelve a preguntar, ¿qué hubiera sido yo si me hubiera quedado en España como hizo la mayoría de mis compañeros sacerdotes de curso? Y otra pregunta, ¿qué hubiera sucedido si me hubiera ido al Cusco, Perú, como estuve inicialmente planeado, a una parroquia situada a casi 2000 metros sobre el nivel del mar, y en donde en ese tiempo estaba fuerte el movimiento marxista-leninista Sendero Luminoso? Todas estas preguntas que Félix se hace sobre su vida, una vida que ha pasado los 80 años, de las cuales la mayoría del tiempo ha estado aquí en Nicaragua y que se hizo nicaragüense por opción, son contadas por Félix en este libro que ha titulado A la caída de la tarde, tomando el verso de San Juan de la Cruz. A la caída de la tarde, depende la traducción o depende la versión, nos juzgarán por el amor. Quiero señalar dos cosas a propósito, perdóname. Yo he dicho siempre que me siento muy orgulloso de dos cosas. Una, de que el Frente Sandinista me haya acogido. Siendo incluso cura de barrio, yo fui miembro de un comité de base, entonces fui secretario político de varios, siendo cura. Y acción vigilante revolucionaria, pero la gente nos veía muy bien en ese. Incluso por eso es que es tan natural eso de entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Es que era muy evidente eso. Nadie algunos pues, pero la mayoría lo veía bien. Entonces, eso es una idea. El Frente me dio la oportunidad de entrar. También fui sancionado porque, como a todos creo que nos pasó injustamente, pues, pero ellos saben más que yo. Y la otra cosa, Néstor, es que yo fui de las primeras promociones de ciudadanos que toman la nacionalidad nicaragüense en 1984. Creo que fue la segunda. Muy emotiva, cuando nos llamaron allá. Y siempre he dicho que yo agradezco infinitamente a Nicaragua haberme hecho nicaragüense en contra de todos aquellos matamamas y vendepatrias. Está cumpliendo 40 años este año 2024. 40 años de ser nica. Sí. En contraposición a toda la gente que el paisito, tal. No, para mí Nicaragua es, como decía Rubén Darío, pequeña pero grande, ¿verdad? Y eso me enorgullece mucho y quiero seguir viviendo así, siendo ciudadano nicaragüense y miembro del Frente Sandinista, ya no orgánicamente. Y a pesar de todo, porque siempre hay cosas, ¿no? A pesar de todo, reafirmando lo que Sandino nos dijo, nacionalistas y antiimperialistas hasta la muerte. Eso nadie me lo va a cambiar. Nadie. Por eso yo creo digo, por eso yo digo, se queda el hábito, pero se mantienen los hábitos. Sí. Es decir, el corazoncito no cambia. Ese no cambia. Lo que uno siente es lo que uno siente. Bueno, desafortunadamente el tiempo no vuela. Este miércoles, 10 de la mañana en el Parque Japonés, Félix Jiménez Sánchez presenta A la caída de la tarde, vivencias y confesiones. Hay un montón de cosas que están en el libro que no contamos aquí. Yo le decía, pues,
uno queda picado para poder leer el libro, queda sí, picado, ¿no? Es decir, inquieto, motivado, enganchado, para buscar, para chismear en la vida ajena. En la vida ajena, sí. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Néstor, también. Creo que va a haber un grupo significativo el día de 24, miércoles 24. Mis amigos, que son muchos, ¿verdad?, de comunidad van a estar, mis amigos de juventud también, y otros pues que he invitado, que vamos a pasar un momento agradable. La invitación, o sea, agradable, quiera llegar. Pues. Los curiosos también están Perdona un invitados. segundo, Sí. medio segundo. Yo digo, no se lo digo, yo no tengo un carácter apologético. No. Yo soy amplio. Yo pienso así. Y lo que pienso lo digo y lo escribo. Pero respeto las ideas de otros. No tengo por qué ser un cruzado que a capa y espada yo quiero imponer. No tengo. Sí. No es mi estilo eso. No es mi estilo. Por eso es que posiblemente van a llegar algunos que no les va a gustar que yo diga esto, por ejemplo. Pero bueno, yo repito, no tiene un carácter apologético, tiene un carácter de vivencias y confesiones. Ok, así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también, Francisco Javier. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.